Era estafador sin saberlo. Imagínense una situación extrema. Comerciante de Capiatá usaron su nombre. Finalmente tuvo que responder ante la justicia por algo que él jamás hizo. A partir de esto su vida cambió radicalmente, Roberto. Lo peor de esto es que no es la única víctima, sino que más de una docena de productores fueron también estafados. Aquí la odisea de don Paulino. Expedientes con Rolando Rodi. Paulino Jiménez trabajó durante 15 años como repartidor de una empresa y hace 10 aproximadamente se independizó para montar su propio local comercial. Sus años de sacrificio fueron para dar educación y una vida digna a su familia. Actualmente tiene un mini mercado en Capiatá. Trabaja solamente en el departamento central y nunca realizó transacciones comerciales en el interior del país. No hago compras hacia afuera. Únicamente acá en el departamento central tengo proveedores. Tengo todo proveedor que viene en mi negocio a llevar los pedidos y después ellos me envían y me cobran ahí. Paulino dice estar al día con todas sus obligaciones tributarias y las compras que realiza lo hacen a menor escala, solamente para abastecer la ciudad de Capiatá y algunas que otras ciudades cercanas. Tengo todito facturado, hasta caramelo yo facturo. Pero la vida de Paulino cambió radicalmente cuando se convirtió en blanco de una poderosa organización delictiva que ya generó millonarias pérdidas a productores y comerciantes y que pasa desapercibido tanto para la Fiscalía como para la Policía Nacional. Todo se inició en el 2014 cuando comenzaron a utilizar su nombre y su número de documento para realizar millonarias compras de implementos y productos agrícolas. Vino preguntándome diciéndome que ya está la carga para mí. Y yo le dije que no, que yo no pedí nada de harina. Y me dijo, sí, yo me daba cuenta y por eso vine junto a usted, que era mentira. Y vino de Campo Nuevo. Que Paulino no sabía que este sería el comienzo de una cadena de estafas. Utilizando su nombre y número de cédula se comunicaban con productores y casas comerciales para realizar compras. Para cerrar el acuerdo, realizaban depósitos en las cuentas bancarias de las víctimas. Siempre operaban con cheques de terceros y luego envían la boleta de depósito e inmediatamente ya llegan los camiones para retirar las mercaderías. Cuando llega el día para efectivizar, el banco termina informando a los clientes que el cheque rebotó porque fue denunciado como robado o por firma deficiente. Cuando intentan comunicarse con la persona que realizó el depósito, los números que utilizaban ya estaban apagados o desconectados. La pesadilla de Paulino solo estaba empezando. Pocos meses después recibió otra llamada, nuevamente de un productor, esta vez exigiendo el pago por un cargamento de maíz. Y después siguió con el maíz. No sé dónde encontró mi número de teléfono y me llamó. Y me dijo, tu cheque no tiene fondo. ¿Qué cheque? Del maíz que me diste. Yo no te di ni un cheque. Y yo, tampoco yo no te pedí maíz. ¿Qué cantidad? Y era como 2 cargas de... Desesperado, Paulino fue hasta la comisaría local para realizar una denuncia por usurpación de identidad y para sorpresa suya, saltó que tenía una orden de captura en San Alberto por una operación similar, es decir, compra de mercaderías con cheques robados. Él no tenía conocimiento, es más, él se va a hacer una denuncia por otro hecho nuevo y resulta ser que tiene orden de captura. Y ahí me quedé detenido yo. Había una captura. Resulta ser que por rebeldía. Al tener orden de captura, inmediatamente, por supuesto, él nos comunica, nos ponemos a disposición. Me fui y me quedé en Ciudad del Este en un calabozo. Y ahí empieza su trajinar, por así decirlo. Paulino fue imputado por la Fiscalía de Mingaporá por una compra que nunca realizó. Y el Ministerio Público, sin investigar a profundidad, terminó vinculando en el proceso a una persona que nada tenía que ver con esta banda de estafadores. Lo que a nosotros nos llama mucho la atención es que la Fiscalía de repente imputen o le tengan ya como sospechoso por cheques de terceros, en los cuales evidentemente al presentar su cédula, al firmar él, incluso las declaraciones indagatorias no coinciden para nada. A medida averiguaban, saltaban más y más causas en diferentes fiscalías. Es un tema de nunca acabar porque realmente, como se dice, encontraron a una persona que le pueden avasallar en todos sus derechos, ¿verdad? Porque utilizan sus datos personales. Pero no solo don Paulino fue víctima de esta banda de estafadores. También varios productores y locales comerciales en el interior del país.
Uno de los primeros casos se registró en la ciudad de San Alberto, departamento del Alto Paraná. La empresa Mercofer recibe una llamada donde una persona se mostraba interesada en la compra de forma urgente de 300 unidades de alambre, lo equivalente a 115 millones de guaraníes. Pero nosotros, en nuestro afán de querer vender, porque era un valor considerable para nosotros era un pago al contado porque era vía depósito bancario. Entonces no dudamos mucho en negociar y realizamos la venta. El contacto se realizó utilizando 3 números distintos y fue un día viernes. En el día le podíamos conseguir la mitad, que era 150. Y al día siguiente ellos querían ya la otra mitad porque era sábado, entonces no teníamos todavía cómo corroborar en el banco el depósito. Entonces el sábado, a más tardar, ellos ya querían todo su producto, si no iban a cancelar, algo así. En la firma dijeron al comprador que necesariamente debía depositar el 50% para la confirmación y el resto durante la entrega de la mercadería. Le pasaron el número de cuenta y horas después esta persona avisó que ya había depositado. Incluso envió una boleta. Ese fin de semana entregaron toda la mercadería y el lunes reciben la comunicación que el cheque fue denunciado como robado. Lunes, cuando empiezan las operaciones bancarias y ahí nos dicen que el cheque está siendo devuelto por orden de no pago. Ernie Tains Hildebrand es un colono, padre de 17 hijos. Desde siempre vivió en la colonia Bertal, departamento de Caguazú, y se dedica al cultivo de maíz y a la producción de leche. En septiembre de ese año recibió la llamada de una persona que nuevamente utilizando el nombre de Pablino Jiménez se mostraba interesado en la compra de 1 millón de kilos de maíz, pero inicialmente quería 284.000 kilos. Él dice, él quiere comprar maíz. ¿Por cuánto vos quieres vender? Yo dice 800. No, dice, es un poco caro. No, mi maíz tiene natural. Y él dice, es el más lindo para gallina. La persona interesada llegó a pedir una muestra del producto. Y mi hijo lleva hasta Campo Nuevo una muestra y él dice, él tiene un personal para llevar. Él no tiene tiempo. Y hasta la tarde él dice, es demasiado lindo, él quiere. Horas después, el comprador volvió a llamar y dijo que quería cerrar el trato. Como era una persona desconocida, Ernie pidió que realizara un depósito a su cuenta por más de 231 millones de guaraníes para proceder a la entrega del producto. Y yo le dije, yo quiero cobrar primero la cheque. Si ya cobra todo ya, él dice, está bien. Poco tiempo después, el productor vuelve a recibir otra llamada donde le informan que el monto ya fue depositado en la sucursal de un banco en la ciudad de Capiatá. El monto total era de 390 millones de guaraníes. El comprador dijo que el depósito consistía en una entrega inicial y que el remanente era una garantía para negociaciones posteriores. La operación también se realizó un día viernes. Y él paga 390 millones, él paga con 3 cheques. Los 3 cheques con 130 millones cada cheque. En total se usaron 9 camiones. Llevó 2 días para transportar todo el producto. Cargar acá y se fue hasta Transagua para pesar. Sí. El lunes, desde el banco informaron a Ernie que los cheques habían rebotado porque también fueron denunciados como robados. El lunes llama, tiene feo la cheque, él dice. Cuando se comunicó con el comprador, este le dijo que fue víctima de asalto. El productor insistió en que le pagara y a partir de allí el teléfono fue desactivado. Sí, llama no sé cuántas veces más, pero él dice esperando una semana y una semana ya terminó y no abrimos. Ya pagó su teléfono. Sí. La carga, de acuerdo a las averiguaciones, tuvo como destino la ciudad de Barrero. Ernie denunció en la Fiscalía de Eulogio Estigarribia y la investigación hasta hoy está prácticamente paralizada. Un mes después, el mismo grupo concretó un nuevo golpe, esta vez en Curuguatú, departamento de Canindeyú. Olga Vera, propietaria de una firma yerbatera, recibió la llamada de una persona quien, una vez más fingiendo ser Pablino Jiménez, se mostró interesado en la compra de una importante cantidad de hierba. Ay, sí que ahora necesito un 10.000 kilos ahora y después yo me voy a ir hasta tu casa, mañana Olga, a firmar un contrato y vos vas a ser mi proveedor. Realizaron el mismo procedimiento que en las demás ciudades. Incluso Olga llegó a enviar también muestras de su producto. Una vez que el banco confirmó que entró el depósito de 47 millones de guaraníes, inmediatamente llegó el camión para transportar el producto. Te deposité ya en tu cuenta. Me fui ahí y pregunté sí. Es cheque al día, pero de otros bancos. Imágenes de circuito cerrado de la entidad bancaria donde se realizó el depósito registró el momento en que uno de los miembros de esta organización realizaba la operación en una de las cajas. El depósito me hizo un viernes.
porque después llega los sábados y domingos y vos no podés hacer nada. Lunes y martes me fui a preguntar, me dijo la gente del banco, se rechazó por firma deficiente. Como no podía cobrar su cheque, Olga decidió viajar hasta Capiatá y con la información que les proporcionó el chofer, llegó hasta el depósito donde se habría descargado su hierba. Ahí tenía el resto de maíz, poroto y la hierba así, parcido por el piso. Hablamos con el muchacho, pedimos permiso y miramos el depósito y ya no había nada. Ya se llevaron todo otra vez de ahí. Preguntando, llegó hasta la casa del verdadero Pablino Jiménez. Me fui a hablar con el señor y me dijo, no, yo no te llamé doña Olga. Ahí yo ya me quedé en stand-by porque yo tenía la esperanza de ir a cobrar mi cheque, ¿verdad? Pasaron los días hasta que investigando supo que parte de su producto fue a parar en el departamento de San Pedro y hasta allí fue para recuperar parte de su mercadería. Llegué a la casa, hablé con la gente y me dijo, sí, se alquiló la casa acá y no vino más a llevar. Tenían todavía como 3.800 kilos que recuperé. Hablé bien con él y me dijo, señora, podés llevar. La denuncia se realizó en la Fiscalía de Curuguatú, pero el caso tampoco avanzó. En febrero del 2018, en Colonia Independencia, departamento del Guairá, Klaus Echter recibió una llamada telefónica donde una persona se mostraba interesada en la compra de granos de maíz. Me ofrecieron de entrada un muy buen precio y bueno, entonces telefónicamente hicimos el compromiso, el trato. La cantidad pactada fue de 97.100 kilos de maíz por un monto de 120 millones de guaraní. Como que no le conocía a la persona, que me decían que era del supermercado ya en J. Augusto Saldívar, parece que me iba a depositar el dinero y una vez en la cuenta le iba a enviar la mercadería. Yo acá vía cooperativa confirmé de que estaba depositado el dinero, había un cheque que estaba para confirmarse y sábado se fueron los camiones porque él quería descargar fin de semana. Y el lunes cuando tenía que entrar el cheque viene la noticia de que era cheque robado. La persona interesada dijo incluso que quería comprar el cargamento en grandes cantidades. Primero viene lo que quieren los 2 millones de kilos. Y después yo le digo, no tengo tanto. Entonces quiere 500.000 y vamos a llevar con 3 camiones mientras tanto. Los 3 camiones estaban dando, qué sé yo, una suma de 115 millones. Y ya me dio un cheque de 125 millones ya porque íbamos a llevar el resto. Klaus tampoco llegó a recuperar su producción. En ese lunes a la mañana, cuando yo me enteré, le llamé, ya ese teléfono ni existió más. Hice la denuncia y todo y me fui a hablar con la gente que recibió la mercadería, pero en ningún momento me devolvieron nada. Esto fue una estafa completa, nada para recuperar. Coincidentemente, la misma persona que recibió el cargamento enviado desde Independencia hasta Barrero también recepcionó meses antes la producción que fue robada en la colonia Bertal de J. Eulogio Estigarribia. Existen decenas de denuncias en diferentes fiscalías sobre golpes similares atribuidos a este grupo. Utilizan el mismo mecanismo e incluso hay operaciones en donde coinciden los depósitos, en donde se transportaron, se bajaron las mercaderías, los choferes también. Solo en algunos casos llegaron a los reducidores, pero en ningún momento investigaron a los miembros de esta organización delictiva que ya generó mucho daño tanto para don Paulino como también comerciantes y productores del interior del país. En algunos casos, las víctimas recuperaron parte de sus mercaderías. En otras, terminaron perdiendo absolutamente todo. Si yo no recuperaba la mercadería, no iba a tener seguimiento aquí en la empresa, entonces me iba a afectar muy grande a mí. Pero económicamente siempre se tiene un gasto para poder recuperar eso. Hacer un procedimiento otra vez de traer una mercadería de ese tamaño no es barato. Sí, ese 284.000 kilos yo para todo. Hasta ahora ya tiene la cheque y sin fondo. 10 millones de guaraníes para mí es muchísimo. No recupero todavía, pero sigo trabajando. Yo le doy trabajo a muchos pequeños y le doy trabajo a los camioneros que son amigos míos. Y ¿cómo voy a dejar de pagarle a ellos porque a mí me robaron? Igual nomás yo pagué todo el flete y le pagué a todos los pequeños productores.
Y fue responsabilidad mía, a mí me estafaron, no a los pequeños que confiaron en mí. Pero esta gente va a seguir operando. Yo digo que va a pasar a mucho todavía. Y tengo que seguir trabajando, trabajo todavía. En este caso sería así, una estafa bien preparada contra mucha gente. Hasta tanto el Ministerio Público decida unificar los casos y pedir a la Policía Nacional que realice una investigación seria, varios otros productores se exponen a ser víctimas de esta poderosa banda de estafadores que hasta hoy sigue operando impunemente.